como te decía, esto es una medida sumamente efectista. Nadie sabe en qué consistiría, nadie sabe de qué manera estaría compuesta, nadie sabe la forma, el fondo, todo está abierto, pero lo que funciona es la idea de que una asamblea constituyente puede convertirnos en Suiza mañana, ¿no? Nosotros vamos a hablar precisamente de esto con Omar Aguapara, politólogo y director académico de Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC. Bienvenido, profesor Aguapara, a Exitosa. Disculpe, pero no le estoy escuchando. ¿Puede prender su audio, por favor? Sí, ¿me escuchas ahora? Ahora sí lo escucho. Muchas gracias por estar aquí en Exitosa y bienvenido. Tengo dos grandes preguntas. Primero, lo que ha pasado en la prensa internacional. Nos están mirando todos están definitivamente reflexionando sobre nosotros y después lo de la Asamblea Constituyente, que no tenemos un papel en blanco y negro. Empecemos con lo que ha dicho la canciller, ¿no? La canciller le han hecho una entrevista en el New York Times y se ha ido en contra de todo lo que dice el gobierno. Ha dicho que no hay prueba de nada. ¿Cómo cataloga usted esto? Porque ya hace tiempo que nosotros nos peleamos el primer lugar de traficantes de droga, de productores de droga, de cocaína con Colombia. Eso no ha hecho un hueco en nuestra institucionalidad. No se ha hablado de narcocongresistas, de narcopolíticos. Eso no estará también financiando. Yo entiendo que hay que tener pruebas para hablar, pero el Ejecutivo ha dicho algo. La policía está tratando de conseguir pruebas. La Fiscalía está en ese mismo sentido. El criterio nos dice una cosa, pero la canciller va y se desbarata todo eso. ¿Cuál es su mirada? Bueno, creo que es exactamente lo que acabas de mencionar, Karina, de que no todavía no tienen las pruebas. Tú misma has dicho de que la Fiscalía está trabajando en encontrar las pruebas. Creo que mucha de la evidencia que se viene presentando está sobre la base de indicios muy poderosos, muy contundentes, pero que la canciller, ante la pregunta de la reportera del New York Times, en ese momento no pudo producir, aunque sí señala que probablemente están convencidos, como están convencidos en el gobierno, de que pueden producir esas pruebas. Ante la exigencia de la periodista probablemente de presentar las pruebas o de realmente conectar esos puntos que, como bien señala, sabemos o tenemos la intuición, los indicios de que hay la presencia clara de economías ilegales, informales dentro del sistema político, pero lamentablemente hasta ahora lo que no pudo producir en ese momento la canciller es la prueba contundente de que esos intereses están presentes detrás de las protestas específicamente, ¿no? Muy bien, pero apelo a su criterio y también a su profesión de politólogo. Es decir, estamos viendo nosotros pedidos políticos como la Asamblea Constituyente. Estamos viendo que esta es la plataforma que se ha extendido en varias de las regiones de nuestro país y que no son, cuando vas y preguntas y le dices, ¿quieres agua, desagüe, el hospital? No. Quieren la renuncia de Dina Boluarte, quieren la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿podría estar siendo financiado esto por economías ilegales? Porque son los que terminan ganando. ¿Quién gana aquí, no? Los que están fuera de la ley. Esto es muy difícil de sacar conclusiones cuando uno hace un análisis, ¿o no? Exitosa. En parte yo creo que sí, pero lo que sabemos desde hace 25 años es de que hay un 30% por lo menos de la población que no está satisfecha con la forma en que están llevándose las cosas. Yo creo que el discurso, la narrativa de una asamblea constituyente es poderosa precisamente porque resume o trata de capturar ese malestar, ese inconformismo, eso que llevó a Pedro Castillo al poder en el 2021 y que evitó, por ejemplo, el triunfo de Keiko Fujimori también en la misma elección. Y eso se ha venido manifestando con claridad desde la elección del 2006, con Ollantumala, en el 2011 de nuevo. En cada proceso electoral hemos siempre visto la posibilidad de que un candidato antisistema, en contra del establishment, que recoge y ve cómo se gana, cómo ganó la votación, por ejemplo, de Pedro Castillo en el sur, ¿no? Ganaba en distritos con 85, 90, en Puno ganó con 90%. Y creo que recoge bien eso, y esta idea de la Asamblea Constituyente es bastante efectista, ¿no? Porque recoge este malestar, pero no se traduce en nada concreto, o no se sabe cómo llenarla de contenido. Pero funciona para esta narrativa de intentar
ponerla como una plataforma de cambio, ¿no? Lamentablemente, como señalabas antes de que yo entrara, no sabemos exactamente qué cosa se plantearía en una nueva asamblea constituyente, qué es lo que se quiere cambiar, pero sí sabemos que lamentablemente hay un buen porcentaje de la población que quiere cambios, que demanda cambios, ¿no? Y ese es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Muy bien, sí, yo estoy totalmente de acuerdo de que hay un buen número de la población que quiere cambios, porque en realidad hay mucha desigualdad y creo que lo vemos todos. Pero para terminar este tema de las declaraciones de la canciller, porque de verdad que se ve que hay una desconexión, no hay en realidad, como dice la presidenta de la República, que están muy fuertes, muy cohesionados, que todos están trabajando en el mismo sentido. Yo no termino de entender cómo una canciller donde pudo contestar de cualquier otra manera puede decir eso, cuando todavía no hay Exitosa. el resultado de las investigaciones, cuando estamos en un país donde no se puede negar lo evidente. Tenemos economías ilegales, donde creo que todo el mundo está medianamente claro que las manifestaciones no es lo mismo que vandalismo. Sin duda. Creo que el punto principal también es que refleja esta descoordinación que hay dentro del Ejecutivo. No es la primera vez que pasa, ya también ha habido una especie de choque o desautorización entre la propia presidenta y el ministro Tarola, ¿no? En que la presidenta propone una fecha, el presidente del Consejo de Ministros propone otra. Hay como que una tensión ahí que no está trabajándose en equipo, y creo que eso, de nuevo, esta entrevista es un poco también reflejo de eso. Ujú. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando hay estos choques? Cuando yo entré a esta emisión de este programa aquí el día de hoy y decía, ¿qué pasa después? Le planteaba yo el día de ayer al ministro de Justicia, ¿cuál es el plan B? Es decir, ustedes han dicho que no van a renunciar en el Congreso, no hay salidas, no se ponen de acuerdo. ¿Cuál es el plan B? ¿Qué es lo que ustedes nos van a ofrecer? Y él me decía que no se habían puesto en ese escenario. ¿Es posible que un ministro y un gobierno no se pongan en un escenario cuando tenemos pues una convulsión de esta naturaleza? Es posible que no tengan que piensen, o probablemente también es una parte de la estrategia, ¿no? De intentar decir que están jugándose todas las cartas con esta propuesta de reforma que ha presentado el Ejecutivo, que no hay una alternativa. Decir lo contrario también debilitaría la posición del Ejecutivo en frente al Congreso, ¿no? Decirle, bueno, si no lo aprueban, tendremos que renunciar, entonces le quitaría un incentivo al Congreso para intentar pasar o por lo menos dar forma a la propuesta de reforma que ha propuesto el Ejecutivo. Pero probablemente, aunque lo nieguen, yo creo que deben contemplar seguro la posibilidad de un plan B, ¿no? Que puede ir desde una propuesta alternativa, probablemente hasta incluso la renuncia. Pero no pueden mostrar todas sus cartas al Congreso, sabiendo que más bien tienen que buscar que el Congreso se vea presionado, que el Congreso se vea contra las cuerdas en términos de tiempo. Ya se acaba la legislatura ordinaria que se había extendido, y que necesitan pasar algún tipo de propuesta antes de pasar a la segunda legislatura en unos días, ¿no? Y creo que es un juego un poco de negociación entre ambas partes y a ver quién cede primero. Ah, bueno, entonces es parte de una estrategia. Y también quería preguntarle, porque todo está interconectado, ¿no? La Asamblea Constituyente, ¿por qué nos hablan tanto de Asamblea Constituyente, pero no nos dicen qué quieren de la Asamblea Constituyente? Lo primero, lo mínimo me pareciera es que cuáles son las cuotas, qué es lo que quieren cambiar, quiénes son los que van a estar allí, porque de repente hace mucho se hace un trabajo político con ciertos sectores y solamente salen los que están preparados para eso, mientras que otra parte de los políticos, los de extrema derecha o de la derecha o los de centro, nunca han pensado en esto y no han hecho el trabajo político y no alcanzan ningún representante. Sí, es muy probable que esto sea simplemente un ejercicio de intentar posicionar, porque lo vienen haciendo desde hace varios años, no es la primera vez que la izquierda levanta la bandera de la Asamblea Constituyente, ya son varios años en los que vienen haciéndolo. Creo que en esta ocasión buscan otra vez imponer esa agenda, pero creo que no está en una situación o una condición para hacerlo, ¿no? Había un artículo bueno de Andrea Moncada
en inglés que hablaba de que normalmente estas asambleas constituyentes vienen de la mano de un gobierno. Es el gobierno en ejercicio quien impone, y normalmente para mal, como es, con fines siniestros, con fines de perpetuarse en el poder, como en el caso de Hugo Chávez en Venezuela o el caso de Evo Morales en Bolivia. No es tan probable que desde la oposición puedan hoy día imponer ciertas condiciones. Y creo que, ya lo mencionaste, habían fracasado en este nuevo intento, pero sirve para que un candidato de izquierda en las próximas elecciones que tengamos se posicione directamente y decir, lo primero que voy a hacer es convocar una asamblea constituyente, ¿no? Y como te decía, esto es una medida sumamente efectista. Nadie sabe en qué consistiría, nadie sabe de qué manera estaría compuesta, nadie sabe la forma, el fondo, todo está abierto, pero lo que funciona es la idea de que una asamblea constituyente puede convertirnos en Suiza mañana, ¿no? ¿Y qué piensa de este ranking de las democracias que acaba de emitir The Economist y nos pone en una economía híbrida, un poquito más y en una democracia híbrida, un poquito más y ya no somos democracia? Es interesante lo que ha pasado ahí. Estuve revisando un poco los números para tratar de entender qué había pasado en este cambio, ¿no? Que hemos tenido. Éramos una democracia precaria y hemos pasado a ser un régimen híbrido, como señalas, que no están, ni supuestamente ya no somos una democracia en este índice. Lo primero es que estos son índices que es uno entre varios, ¿no? Es un ranking que establece esta revista The Economist, pero si vemos en el paso del tiempo, en realidad es un proceso cuya caída más fuerte se dio entre el 2020 y el 2021. Y el cambio, en realidad, que hemos sufrido en el último año es pequeño, pero justo nos coloca debajo de ese margen, debajo de ese punto, de esa línea que separa a las democracias de las que no son. Y ahí es importante ver esto porque el cambio no es dramático del último año. Sí reconocen que tuvo un impacto fuerte el fallido autogolpe de Pedro Castillo, porque eso provocó más inestabilidad, pero también hacen énfasis en que tienen varios indicadores, y uno de esos indicadores tiene que ver con la funcionalidad del gobierno. Y ese es un punto que se ha visto muy perjudicado, y mencionan, por ejemplo, las 80 cambios ministeriales que tuvo el gobierno de Pedro Castillo en el último, antes de su fallido autogolpe, ¿no? Nueva Guinea y el Perú han sido degradados de democracias defectuosas a regímenes híbridos, ¿no? Y como nos estaba diciendo el señor Omar Aguapara, este ranking lo que ha hecho es justamente enmarcar el último mes del 2022, y en este último mes se ha dado el golpe de Estado y también las primeras semanas del gobierno de Dina Boluarte. Ya lo tenemos en la línea. Adelante, señor Aguapara. Hola, ¿qué tal? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora lo escuchamos perfectamente. Muy bien. Como les decía entonces, esto tiene que ver con lo que sucedió en Perú y en el mundo hasta el 2022. Captura lo que pasó en el último mes, en el mes de diciembre, que empieza el 7 de diciembre con el fallido autogolpe de Pedro Castillo y que inicia un ciclo de inestabilidad y de protestas y de violencia que sin duda ha influenciado en los componentes de este índice. Pero también te mencionaba que este índice está construido sobre la base de 5 indicadores, que incluye uno importante que tiene que ver con la gobernanza o la funcionalidad del gobierno. Y creo que en la revista hacen el comentario de que tiene que ver con más de 80 cambios ministeriales que hemos tenido en el año 2022, a lo largo del segundo año de Pedro Castillo, pero también captura temas como de cultura política, ¿no? Hay un indicador que se basa en la cultura política y es donde peor nos va. Entonces también arrastramos algunos problemas estructurales que ya nos colocaban como una democracia precaria, débil, aunque ha habido un cambio hacia abajo. Ese cambio es pequeño comparado al cambio que había tenido lugar un año antes, del 2020 al 2021, que también recogía un poco sobre todo creo yo, los problemas de gestión pública que habíamos visto, que hemos tenido con el gobierno de Pedro Castillo. ¿Y qué quiere decir el tema de cultura política? Cultura política que usted me hace referencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Ahí lo que está recogiendo un poco es estas encuestas que también se han propalado, en los que vemos el apego, la satisfacción que tienen los ciudadanos con la democracia, por ejemplo, ¿no? Y tiene que ver también en cómo resolvemos también nuestros conflictos. Creo que en parte la ausencia de estas instituciones y el debilitamiento de esas instituciones creo que reflejan bien también
esta pobre cultura democrática que tenemos en el país, que no es algo nuevo, pero creo que se ha agudizado en los últimos años, y creo que eso explica un poco que hayamos cambiado de categoría. El cambio en términos numéricos es pequeño, no es sustancial, pero ha sido suficiente para que nos dejemos de ser una democracia según The Economist. Claro, para que nos degraden. ¿Y por qué? ¿Por qué desde las ciencias políticas, por qué se puede interpretar que a los peruanos poco le importe la institucionalidad, la democracia? Y esto lo estamos viendo claramente, ¿no? Es decir, la Constitución dice una cosa, pero volviendo al tema de la Asamblea Constituyente, los propios congresistas quieren pisotear la Asamblea Constituyente. Ha habido un recambio, dio un golpe de Estado Pedro Castillo, la asunción que dice la Constitución es Dina Boluarte, pero inmediatamente, porque no estaba ni sentada bien en el Palacio de Gobierno, y hubo pues toda una manifestación en su contra, y de parte de la misma izquierda, de los que la llevaron, ni siquiera fueron los de la derecha, sino todos sus amigos de antes, los que se sentaron en el Consejo de Ministros, estaban en contra de ella, y con este tema, no sé si fue invento o no, de la traición. Pero ¿qué traición? Si la Constitución dice que hay una transición democrática y que por eso hay un vicepresidente, o si no, si yo estoy mal, por favor, usted enmiéndeme la plana 1000 veces si gusta. No, yo creo que ese discurso ha sido muy efectivo, ¿no? Desde un inicio, la legitimidad de origen del gobierno de Dina Boluarte, que obedece a una sucesión constitucional establecida por la Constitución, que establecía que tras la vacancia o la renuncia del presidente debería asumir la vicepresidenta. Creo que ha habido un discurso bastante efectivo en quitarle la legitimidad de origen a esta transición, ¿no? A esta sucesión que estaba bien contemplada por la Constitución. Lo que vemos un poco también con los problemas tienen que ver con ese comportamiento entre las élites, pero también el comportamiento de la ciudadanía, una ciudadanía que está muy desilusionada con sus líderes políticos. Hemos visto un cataclismo en los últimos años con sobre todo los indicios de corrupción que han afectado a casi todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos 20 años. Y hay también un problema en términos de cultura política con la élite, ¿no? Y lo que vemos desde el 2016 en adelante, que es este abuso, si bien de mecanismos que están dentro de la Constitución, un abuso de mecanismos que son de uso excesivo, ¿no? Como son la vacancia, la cuestión de confianza, los cierres del Congreso. Creo que todo eso abona a nivel de élites políticas y a nivel de ciudadanía con esta desilusión que tenemos con la democracia. Muy bien, pero esto va a empeorar entonces, porque lo que acabamos de ver nosotros en el Congreso de la República, que cuando se necesitan soluciones efectivas, no se encuentran. Entonces, la ciudadanía, los peruanos van a terminar más desilusionados, cada vez hay más mentiras, las separaciones entre ideologías después de Pedro Castillo y Dina Boluarte van a quedar sumamente más lejanas. Sí, lamentablemente lo que estamos viviendo en estos días no ayuda, no está abonando en favor de una apreciación de una salida institucional. Lo que vemos en las calles es justamente lo contrario, ¿no? No estamos encauzando por vías institucionales una salida a esta crisis política que se origina un poco, específicamente esta última, en el autogolpe fallido de Pedro Castillo. El hecho de que el Congreso no se logre poner de acuerdo, el hecho de que haya una falta de diálogo, comunión entre el Ejecutivo y el Legislativo, creo que también va a dificultar mucho que la ciudadanía sienta que la élite del sistema político está atendiendo, está respondiendo adecuadamente a sus urgencias. Hemos visto también encuestas que buscan, que creo yo, que las prioridades para este año deberían ser poner un poco las cosas de nuevo en estabilidad, en orden, que podamos retomar un poco las verdaderas urgencias que hemos desatendido en los últimos 2 años por lo menos, porque hemos estado inmersos en esta última crisis política, ¿no? Y creo que ahí es donde no vemos visos. Hay la esperanza de que una nueva elección probablemente ayude un poco a perfilar de nuevo, pero hay muchos también que reconocen que no es muy probable que muchas cosas cambien si vamos a ir otra vez a votar con las mismas reglas de juego. Bueno, entonces, ¿qué es lo que puede ayudar a reconciliar? ¿Qué es lo que puede ayudar a que la ciudadanía comience a respetar un poco la institucionalidad?
Bueno, yo creo que va a depender mucho del accionar de la clase política, ¿no? Va a depender mucho de que bajemos un poco la intensidad a estas crisis que muchas veces son creadas en vano. Esperemos que encontremos pronto una salida a esta última crisis, a esta última situación de inestabilidad, de que podamos apuntar hacia un nuevo proceso electoral, de que surjan figuras de peso que sean atractivas para la ciudadanía, que apunten a jugar dentro de los márgenes de la ley, dentro del sistema democrático, y no vengan a imponer un discurso de odio, un discurso de división, que no abonen esta polarización que nos está capturando en los últimos años, ¿no? Y creo que por ahí tendría que apuntar un poco una salida a pensar en cómo reconstruir, porque no va a ser de un día para otro tampoco, sino de cómo empezar a convivir de nuevo bajo estas reglas democráticas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Omar Aguapara. Él es politólogo y director académico de Ciencias Políticas de la UPC.